Muy bien, aquí estamos ya en la tercer clase avanzando con evangelismo sobrenatural, evangelismo profético. Hemos estado recorriendo algunos aspectos del evangelismo que quizás es importante que vos vayas anotando, vayas revisando, porque son estas clases de evangelismo las que nos ayudan a ser más efectivos en la tarea que tenemos de extender el reino y de predicarlo. Pero siempre estamos en ese eje, ¿no? En el eje de predicar el evangelio del reino. Como decíamos en la clase anterior, no solamente el evangelio, sino no solamente la buena noticia de que soy salvo y en el futuro me iré al cielo. No, es un evangelio donde Dios quiere participar en el aquí y en el ahora, entrando en nuestras vidas, transformando nuestras realidades, y eso es así para todo aquel que cree, pero también para aquel que tiene acceso a esta revelación. La fe del evangelista glorifica a la persona de Jesús. Esto es algo que yo aprendí desde muy joven. Cuando eh, la- tu fe va, tu fe en los aspectos de la vida de Cristo glorificará ese atributo. Por ejemplo, yo he visto evangelistas que hablan de sanidad todo el tiempo y en sus reuniones hay un mover de sanidad. Hay otros que solamente hablan de la faceta del restaurador y se manifiesta la restauración. ¿Qué trato de decir? Es que tu fe se debe activar en la persona completa de Jesús, no solamente en facetas, en la persona completa de Cristo. Juan 11:4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La fe se ha dado a todos y a cada uno de nosotros por medida, como dice Romanos 12, 3, 9. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entrar en la atmósfera de gloria es una recompensa espiritual. Entonces, primero debe creer para ver la gloria de Dios. Y entrando en su gloria, es una recompensa de su fe, sino que es su mayor recompensa. Estamos entrando ahora en un plano donde el evangelista sigue luchando y debe seguir venciendo. No solo, ahora ya no es vencer la incredulidad, ahora tiene que ver con activar una fe sobrenatural, no una fe positivista, una fe de buenos pensamientos, de esperanza futura, sino una fe de la hora. La fe sobrenatural, pero hemos reducido esa fe a algo natural y hemos reducido el optimismo y mensaje de motivación. Y este diagnóstico representa la ambición de los hombres del último tiempo. ¿Por qué? Claramente, esta fe sobrenatural se contrapone a la fe de la fe sobrenatural se contrapone a esa fe que solamente lo que hace es darle un paliativo, darle una mejora al hombre a través de un mensaje positivista. Amigos, el Evangelio del Reino no cambia a las personas, el Evangelio del Reino lleva a las personas a morir al Calvario, a morir con Cristo para tener una nueva naturaleza. Ese es el Evangelio. El Evangelio no vuelve mejores a las personas, sino que transforma la vida del hombre y ser mejor persona es consecuencia de tener una vida ahora, una naturaleza nueva, pero no quiere decir que mejoramos a la vieja persona. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, la fe sobrenatural, la fe sobrenatural, se contrapone al hombre de los últimos tiempos, a ese hombre de carácter degenerado que muestra segunda Timoteo 3:1, que en el final de los tiempos, y lo estamos viendo, habrá un degeneramiento del carácter social del hombre, y en todos los aspectos veremos una involución social. Entonces la fe debe ser sobrenatural y tiene que superar cualquier expectativa y no basarse solamente en un mensaje que lo que haga es darle complacencia a una generación que debe reconocer la cruz, debe reconocer el Evangelio como un mensaje de salvación, pero también de desafío a renunciar a su propia vida para entregársela a Jesucristo. Veamos demostración de fe probada a los que tengan fe. 1 Corintios 2, del 4 al 5 dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Interesante, ¿no? Acá estamos viendo que una vez más la fe no está basada en sabiduría para que el oyente se quede conforme con nuestra retórica. Recuerdo que haber leído hace mucho tiempo un testimonio de Charles Spurgeon que estaba preparando, él iba cada vez que iba a predicar a un lugar, se iba a asegurar de la acústica. Entonces lo llevaban a un lugar que era un teatro en Londres y le hacían probar un micrófono. Y entonces él decía, cada vez que subía, un texto bíblico. Y en esta ocasión decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces el sonidista le hacía repetir muchas veces para modificar los parlantes, y él estaba continuamente diciendo ese mismo mensaje, esa misma palabra, y cuando terminaba todo, se iba. Entonces, en una oportunidad estaba haciendo ese ejercicio, y cuando lo terminó de hacer, bajó para irse a su casa, al hotel donde tenía que ser hospedado antes de venir a la reunión, y había un hombre de rodillas llorando. Era uno de los que estaba limpiando, un trabajador del lugar donde se iba a hacer el evento, y entonces el predicador le preguntó si él era creyente. Dijo: no, cada vez que usted vino a probar los micrófonos, yo escuchaba y esas palabras penetraron mi espíritu, y finalmente reconocí que soy pecador y que necesito al Salvador. ¿Se dan cuenta de la diferencia de un evangelio de complacencia? Que la persona que escucha, si no me cae bien el mensaje, me voy al mensaje que me confronta y me transforma. Ese es el evangelio del reino. Y por eso no quiero hacer otra cosa a través de esta enseñanza que impartirte fe, ¿no? De fuerzas, de ánimo, para que puedas ser un predicador de fuego y una persona de fe. Porque claramente te vas a encontrar con obstáculos espirituales cada vez que vos presentes el Evangelio del Reino, y vas a ver oposición espiritual. Entonces, ¿cuáles son las oposiciones? La sabiduría de los hombres, la educación, todo el sistema es contra Dios, son parte de una reeducación mundial, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación, están formateando la mente. Y vos venís con un mensaje de reino, un mensaje espiritual del cielo, te vas a encontrar con esta estructura. La ciencia, ¿sí? Que hoy ser creyente, para el que cree en la ciencia y el que tiene una idolatría por la ciencia, es hasta perseguidor de los que creen en Dios. La tecnología, la superioridad del hombre, ¿no? El logro de las personas, ha hecho que todos estos tres aspectos hagan que la fe sobrenatural se vea cuestionada, ¿sí? Entonces, la ciencia, la tecnología y la educación cuestionan
lo sobrenatural. Y en ese aspecto es donde usted tiene que saber que están las batallas espirituales, que estamos continuamente teniendo. Examinarse mucho. Gente vive en confesión, positivismo, pero no viven en fe. ¿Sí? Declare conmigo, diga conmigo, y las personas están diciéndolo, y yo soy un hombre que declara la palabra, me gusta confesar por fe, me gusta hablar la palabra, confesar la palabra. Pero si yo no soy transformado interiormente, la confesión pasa a ser un positivismo. Por eso el reino debe atravesar mi vida. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Por eso es tan importante el autoexaminarse. Cuando toman Santa Cena, y ustedes toman cena del Señor, generalmente en todas las iglesias se lee Corintios 11, dice, cada uno examínese a sí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque nadie te puede examinar. Nadie puede venir con una lupa a mirar tu corazón. ¿Quién lo conoce al corazón del hombre? Pero sí vos podés delante de Dios examinarte y ser sincero y decir, Señor, mi fe no está en el nivel que debería estar. Necesito una fe sobrenatural. No necesito una fe positiva, una fe sobrenatural. Cambia este nivel de fe. Ponme en otro nivel, Espíritu Santo. En Lucas 18:8, Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Toda generación que pierde la fe pierde la relación con Dios. Y cuando la gente pierde la fe, se enojan, se apartan, se alejan. Fuimos llamados a ejercitar la fe como un ejército que se prepara para lo real de la realeza del reino. Prepárate para enfrentar la dificultad. Vivir por fe. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Vivir en hebreo cierra todos los aspectos del ser humano según el hebreo. Quiere decir que cuando yo vivo en la fe, vivo en todos los aspectos de mi vida. En la salud, en la mente, en la economía, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en mi trabajo, atraviesa todos los aspectos. No hay un aspecto secular y un aspecto espiritual. Esa dualidad la hemos hecho los evangélicos. La hemos hecho con ese pensamiento helenista, greco-romano, heredado. Hermano, ¿usted a qué se dedica? Yo secularmente hago esto, espiritualmente hago lo otro. En el fondo hay como una especie de separación. Yo soy una cosa allá y otra cosa soy acá. Y en el reino las cosas son de una sola línea, de un solo matiz. No hay dos. Entonces, fíjense cómo la fe también alcanza todos los aspectos de una vida. Y no es solamente para un pastor, es para toda persona que se dedica a la predicación del reino de los cielos, todo hijo de Dios. Sale por fe de la casa cada día, oramos por fe, comemos por fe, nos reímos por fe, porque no andamos por emoción, sino por fe. Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y acá Romano estaba hablando sobre la comida inmunda y la comida permitida según el judaísmo, y Pablo hizo, bueno, ahora podemos en la gracia comer lo que se ponga en la mesa. Pero si tu fe te está diciendo no, y por dentro decís no, esto no estoy seguro, no lo hagas. Lo que no provoca fe, no lo hagas. Él va a contestar, debe liberarse tu mente de duda, que Dios no va a contestar. Segunda de Corintios 5:7, por fe andamos no por vista. Toda fe produce una acción. Si crees, el Espíritu te lleva a una acción. O sea que la fe no es solamente un pensamiento, sino que es una revelación que se materializa. Es por eso que Santiago dice, por eso Pablo dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Está diciendo que la fe no está basada en un hecho de creer positivamente, sino en la vivencia, en la sustancia de lo mismo. Entonces, aquí aparece un choque de verdades. La verdad no es popular. Generalmente
Y esto es algo que muchos creyentes salen al evangelismo ilusos en ese sentido, creyendo que la gente los va a recibir con un aplauso, que se van a sentar a escucharlos. Muchos se van a ignorar. Por eso es tan importante tener una fe sólida para predicar. Los grandes hombres de avivamiento, las personas de avivamiento de la historia, que sacudieron naciones, fueron personas sólidas, inquebrantables, ¿sí? Inconmovibles. Su fe los hacía avanzar más allá de las circunstancias, la persecución o el aplauso. ¿Sí? Le daban, a ver, miraban al enemigo cara a cara y le daban vuelta a la espalda a los halagos. Eran personas valientes, era una raza de hombres y de mujeres que asentaron los avivamientos que después nos precedieron. Y entonces esto es lo que hoy nosotros estamos tratando de recuperar en esta clase. Es decir, queremos ver una generación empoderada en la fe, que camina como un evangelista de fe. La verdad no es popular y es combatida porque se escucha sin oído de la fe. Se escucha en la carne. La carne siempre necesita una razón para creer. Fíjate que cuando le querés presentar el evangelio a un incrédulo que está resistiendo, te va a decir, bueno, dame pruebas de que Dios existe. A ver, si vos me das pruebas, yo voy a creer. Yo recuerdo a un predicador que hace muchos años atrás leí sobre él un ejemplo. Era un médico que se le presentó a un predicador y le dijo, el médico le decía a un intelectual, dígame, evangelista, usted que predica todas las noches, deme las razones por las cuales yo deba creer en Dios y creeré. Y el hombre le dijo, si tú no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Se dio vuelta y se fue. El doctor se quedó muy enojado porque no le dio argumentos. Y a la otra noche volvió de nuevo a donde el predicador estaba y cuando bajó de la predicación le dijo, predicador, vuelvo a decirle lo mismo, dígame argumentos para que yo crea y yo creeré. Es necesario que nazca de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y se fue, lo dejó sin argumentos. Y el hombre cada noche venía a discutir. La tercera, cuarta noche el Espíritu Santo lo convenció de pecado y se entregó a Cristo. Años después se encontró con el predicador y le dijo, gracias por no haber dado caso a mis razonamientos ni argumentos. Gracias por predicar un evangelio de reino. Gracias porque eso quebrantó, chocó con argumentos de mi mente. Y el evangelio del reino entró a mi corazón. Pero claro, estamos hablando de un evangelista que no temió, no tuvo temor de decir, de hablar la verdad, no tuvo temor de enfrentar la situación, porque la fe sobrenatural está sobre cualquier circunstancia. Siempre que prediques la verdad espiritual, la mente natural se va a ofender, recuerda eso. Un carnal se pone a criticar lo sobrenatural porque no lo entiende. Dice la palabra de Dios que para el mundo le parece locura, pero para nosotros es poder y potencia del cielo, dice Romanos 2, capítulo 2. Por eso esto no se entiende con la carne. Y usted me dirá, pero claro, pastor, yo ya lo escuché ese texto, pero dentro de la iglesia nos pasa lo mismo. Los evangelistas que quieran ser usados por Dios deben oír a Dios, obedecer a Dios y creer que Dios lo hará. Dios te moverá, mi amigo. En oraciones que he hecho, Dios muchas veces me ha levantado, me ha sacado de esta habitación para ir a visitar a una persona, a orar por él. O me ha hecho caminar por lugares donde yo no pensaba que iba a caminar. El Espíritu Santo te guía si tú tienes una fe de un niño, pero una fe sólida, una fe espiritual, una fe atenta, una fe conectada. Para que pueda ser un evangelista efectivo debe tener una fe que no tenga temor de funcionar desde la verdad y predicar desde la verdad. No es complaciente con la carne ni con los argumentos. A través del tiempo el Señor me ha revelado que es pasar de la unción a la gloria, y esto es importante entender como un evangelista de este tiempo va a caminar con la unción, ¿sí? En esta temporada va a caminar con la unción, pero también va a caminar con ambientes de gloria. Así que prepárate porque ahora entramos a este punto. Los evangelistas de esta temporada también entrarán en tiempos de gloria. La unción es el aspecto del poder sobrenatural de Dios interviniendo en la vida de un hombre para que éste le pueda servir en su llamado aquí en la tierra. Es uno de los aspectos de su poder, de trabajo a través de nosotros. Y se le da a cada uno por medida. Dios le da esa unción a la persona para que sirva a Dios. La unción es el poder de Dios
que está obrando en tu vida y es el sello del Espíritu que te permite experimentar la gloria. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en el cual también de haber creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la unción nos fue dada para la tierra. En el cielo no hay ciegos, en el cielo no hay sordos, no hay gente enferma, no hay ninguno que está quebrantado corazón. En la eternidad no hay eso. Por eso la unción es para la tierra, es para ahora, es para manifestarla en este tiempo. Usted no necesita la unción cuando muera, o en la eternidad, o en el próximo milenio. No. La unción tampoco es para su fama, para su éxito. Es para la extensión del reino y es para liberar a los humildes. Es para liberar a los que están encarcelados. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios, la unción de Dios está para eso. El hombre estaba en la gloria, no la unción, antes del pecado, y por eso Dios nos dio la unción. Y acá hay un punto clave. Adán, cuando estaba en el Edén, no necesitaba la unción. ¿Por qué? Porque él vivía en la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria? Sino la misma presencia materializada de Dios. Son los hechos magníficos de Dios que empiezan a rodear la vida de un hombre. Presta atención a esto. Jesús le dijo a Marta, porque Marta, recuerdan que le reprochó: si hubiese venido Jesús antes, mi hermano no estaría muerto, Lázaro. Jesús dijo: Marta, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios se ve. La gloria de Dios se ve. No se carga en un hombre, sino que se ve, se materializa. ¿Cómo? Sanando, liberando, transformando atmósferas espirituales, cambiando realidades sociales. Uno puede decir: estamos viendo la gloria de Dios porque está cambiando todo, está transformándose la sociedad, está mejorando este aspecto familiar. Nuestra familia ha cambiado. Es la gloria de Dios transformando las vidas. Así que cuando Adán estaba en la gloria, no necesitaba transformación. Él estaba viviendo en la gloria. Todo era perfecto. Cuando Él sale, la unción es necesaria y el Espíritu de Dios viene sobre el hombre para poder ser una herramienta de sanidad donde está el enfermo, porque ya ahora el hombre caído empieza a tener enfermedad, muerte como castigo, como parte del juicio de Dios, crisis. Bueno, la unción está para eso ahora. La unción es en el ahora, y eso es lo que te quiero transmitir en el nombre de Jesús, que se active en ti la pasión por esa unción para que Dios te use en este tiempo, porque no será para el futuro la unción. Hay mucho que aprender cuando se trata de ver el rostro de Dios y llegar a ese nivel más profundo de intimidad. El poder de Dios tiene muchas áreas en las que juega un papel vital y tiene su propio nombre. Y esto quiero que lo veas bien. Mira, fíjate, en cuanto a la unción. En el área de la finanza, el poder se llama riquezas. Cuando la unción viene sobre una vida de finanzas, viene una unción de riquezas. En el área de los milagros, el poder se llama fe. Si tú quieres milagros sobrenaturales, la llave es la fe. En el área de lo legal, el poder se llama autoridad. O sea, si tú quieres que lo legal de Dios se mueve bajo autoridad. En el área del servicio en el ministerio, el poder de Dios se llama unción. Si yo quiero servir a Dios de una manera efectiva, necesito la unción. En el área de la guerra espiritual, el poder de Dios se llama fuerza. No conozco guerreros espirituales que anden débiles. Son personas que tienen una fuerza para hacerlo. En el área del territorio, el poder de Dios se llama dominio, kingdom en inglés. La unción nos es dada con una medida particular. Una dimensión científicamente incluye niveles. Una dimensión es equivalente a 7 niveles. El único al que no le fue dado la unción en medidas fue a Jesús. A todos los seres humanos nos han dado una unción en medida. Yo tengo una unción para la tarea que hago, de enseñar, de ser apóstol, de ministrar en ciertas dimensiones. Hay otros que tienen otras unciones
Y creo que en una materia lo hemos compartido, que tenemos que tener sinergia en las unciones, ¿recuerdan? Este año hablamos de la sinergia en las unciones. Entonces, hoy estamos mostrándote que sin esta unción no puedes servir a Dios, ¿sí? Y que esa unción es la que te da acceso a ver la gloria, ¿sí? A volver a transformar realidades. Él vino al mundo con dos mantos, Jesús. El manto de la humanidad, que era su unción, y el manto de la divinidad, que era la gloria, ¿sí? Es por eso que podemos funcionar con un nivel de fe que es mayor que nuestro nivel de unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. La diferencia entre unción y gloria es, bajo la unción, Dios usa a la humanidad. Y después de que ministramos bajo la unción, nuestros cuerpos se cansan por haber sido usados pero bajo la gloria de Dios no usa la humanidad, sino que Dios transforma la atmósfera, cambia la realidad y no depende de un hombre. Ahora Dios está interviniendo y está transformando y está manifestando visiblemente la realidad espiritual. En la atmósfera de Dios mismo, pasando, transformando, esa es la gloria. Cada manifestación es de la naturaleza y es el carácter de Dios mismo. No es su potencia de funcionamiento por medio de nosotros, sino que es Dios mismo haciendo sus propias obras en estas manifestaciones de gloria. Nos hemos limitado a Dios porque creemos que Él tiene que hacer sus obras a través de un ser humano. Y yo tengo algo para decirte. Eso es idolatría, creer que lo hará Dios solamente a través de un ser humano. Dios usa a los seres humanos y gloria a Dios que nos usa y que nos sigue usando para su misericordia. Pero cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Y lo puede hacer a través hasta de una piedra. Y lo puede hacer a través de la persona menos esperada. Por eso, prepárate para niveles de unción, pero también prepárate para ver la gloria. Vas a ver transformaciones. Y es por eso tan importante que el evangelista se empiece a preparar para manejarse en los ambientes de gloria, donde quizás no tenga que hacer nada, dejar que Dios haga todo. Quizás estás orando y Dios empieza a hacer, tú no tienes que ni imponer mano, porque Dios lo está haciendo. Antes, con la unción, claramente, con la unción yo lo hago, yo oro, bendigo, ministro, pero hay veces que tú estarás orando y ya no tendrás que hacer nada, sino que Dios manejará todo, Él lo hará. Porque son accesos nuevos, son atmósferas nuevas. Si bien esto es cierto en la unción y en la fe, en su gloria, Él trabaja por su propia cuenta, está más allá de su medida de fe y unción. Es Dios mismo en todos sus atributos y majestad. Y eso estamos orando en este tiempo, de que Dios vuelva a manifestar su gloria en las naciones. La Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y esto pasará como lo enseñamos en la clase pasada. Ahora y todavía no, ¿no? Porque en el milenio Cristo establecerá su reino y se va a regenerar el globo terráqueo por 1000 años y va a haber un gobierno perfecto, ¿sí? De un rey desde Jerusalén gobernando toda la tierra. Y la naturaleza, el sistema económico, el sistema ecológico, las sociedades, todo será perfecto como era en el Edén. Eso será en el milenio, pero todavía no es. Pero en el ahora, nosotros tenemos acceso espiritual para ir dando destellos de esa gloria en los espacios que Dios nos toque y nos permite ministrar. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. En cuanto tenemos un encuentro con su presencia, somos cambiados, somos transformados. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Isaías 4:5. La palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria. Los ministerios proféticos y apostólicos son los que traen la revelación y descubrimiento de esa gloria. Y no porque el título apostólico y profético sea el más caro o el más moderno o el de moda. No.
estamos hablando de ministerios proféticos desde la dimensión de lo que hemos venido aprendiendo este año. Una mente y un corazón conectado a los diseños de Dios. Y un corazón apostólico, de envío, de paternidad, ¿sí? De crecimiento, de establecimiento de gobierno. De eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Ellos comunican lo que Dios está diciendo y haciendo en ese momento. Apagar el espíritu cuando Dios entra en un servicio. Todos los métodos y planes de los hombres se tiran por la ventana. ¿Sí? Han ocurrido veces que hemos llegado al servicio con nuestro plan, pero ha habido momentos en que Dios dice, un momento, yo voy a hacer algo. Siéntense y adoren, porque voy a mostrar mi gloria. Y empiezan los milagros, las liberaciones. El espíritu se entristece cuando hemos pecado en nuestras vidas. Y entonces eso genera ciertas situaciones que no nos permiten seguir accediendo a los movimientos de gloria. Número 1, no apaguéis el espíritu. No es cuando cometemos pecado, pero cuando Él quiere moverse y nosotros lo detenemos. El poder de Dios y las manifestaciones se sienten atraídos por la gente que tiene hambre, sed y una desesperación por Dios. La manifestación de la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. En otras palabras, abarca todos sus atributos, la perfección, la majestad, todo lo que Él es, su riqueza, su gracia. En esencia, la gloria es todo lo que Él es Dios. Y aunque Dios es omnipresente y aunque Él está en todo lugar, Él no se manifiesta en cualquier parte. Y esto es verdad. Dios está en todo lugar, pero no se va a manifestar en cualquier lugar. Donde no hay revelación de Dios, no habrá manifestación. Y acá hay una clave que creo que tenés que subrayar. Si querés ser un evangelista usado por Dios en este tiempo, tenés que saber que no puede Dios usar a alguien a quien no se le revela el reino. Dios se manifiesta en los lugares donde Él está continuamente revelado, adorado en espíritu y verdad. Veamos la transfiguración, porque pasó de la unción a la gloria. Fíjate, ¿no? Y 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaban ahí hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17. Jesús se transfiguró, pasó de la unción a la gloria y lo hizo ante Pedro, Juan y Jacobo. La transfiguración, la palabra griega metamorfosis, que significa ser transformado y renovado. Y cuando la presencia de Dios cae, se puede ver la condición espiritual de la gente que lo rodea. Experimenta su gloria ahí mismo, donde estás. Dios te visitará, pero necesitas desearlo, necesitas ser una persona hambrienta y sedienta por esta gloria. No solamente vivir con una unción o alguien que venga y ore por nosotros, sino, Señor, que tu gloria caiga una vez más y que transforme todas nuestras vidas. Sé que como evangelistas necesitamos no solamente la unción, sino una manifestación de la gloria en este tiempo. Te espero en la próxima y última clase. Sé que Dios está haciendo de bendición para tu vida a través de esta enseñanza y yo estoy orando de todo corazón para que todos estos conceptos se enriquezcan como el evangelista que Dios usará en este escenario profético. Dios te bendiga, te esperamos en la próxima clase. Bendiciones.